¿Qué tal? Muy buenas noches. Corporativo Cipsatrail les da la más cordial bienvenida. Les agradecemos enormemente que estén nuevamente aquí con nosotros. Para nosotros es un placer recibirlos. Bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy nos acompaña la doctora Mitzi Judith Santos Montier. Ella es actualmente médico adscrito en la División de Cirugía Cardiotorácica y Asistencia de circulatoria pediátrica en el Centro Médico La Raza en Ciudad de México, médico adscrito en la División de Cirugía en el Hospital para el Niño Poblano. La doctora Mitzi nos trae el día de hoy un tema fantástico y sin más preámbulos, adelante doctora, por favor, bienvenida. Muchas gracias, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación, Norma. Un placer, doctora. Muchas gracias. Bienvenida. Adelante, por favor. Las cardiopatías en la etapa neonatal. Como dijo Norma, pues es un tema muy interesante y de vanguardia en esta época, donde ya la tecnología ha ido avanzando poco a poco y tenemos, pues, estamos dando tratamiento en esta etapa neonatal que mucho antes no se podía ayudar a estos pequeñitos. Actualmente ya la cirugía en cardiopatías en etapa neonatal tienen una sobrevida muy buena, a pesar de los pacientes muy chiquititos, y a muchos pacientitos ya se les hace un diagnóstico temprano y permite que hagan una vida normal en su etapa adulta de los sobrevivientes. Obviamente tenemos que trabajar muchísimo en difundir información sobre las cardiopatías congénitas, porque todavía hay una buena parte de la población médica que los diagnósticos aún se van y los pacientes crecen y llegan a etapas terminales de la cardiopatía, algo que se pudo haber solucionado tal vez en la etapa neonatal. Como les dijo Norma, yo soy médico adscrito de cirugía cardiovascular en el Centro Médico La Raza y en el Hospital para el Niño Poblano. Afortunadamente tenemos muchos pacientes cardiópatas y nos llegan prácticamente de todos los pacientes que operamos, un 30% de pacientes en etapa neonatal para correcciones totales de cardiopatías congénitas. Bueno, pues como todas las presentaciones, bueno, pues hay que tener la definición de una cardiopatía congénita, ¿verdad? Una cardiopatía congénita van a ser todas las malformaciones cardíacas que están presentes en el momento del nacimiento. Ajá. Ninguna de nuestros pacientes es algo que adquieren. Ellos ya nacen con estos defectos porque hay alteraciones en su estructura durante la formación del corazón o que hubo a lo mejor alguna infección durante el embarazo que condicionó la falta de crecimiento de alguna estructura cardíaca o alteraciones en los flujos de ese corazón embrionario que causa que haya un defecto en el corazón al nacimiento. Quiero que conozcan ustedes un corazón normal, ¿no? Entonces, un corazón normal tiene dos lados, un lado derecho y un lado izquierdo. El lado derecho tiene la sangre no oxigenada, que como en todos los libros, pues viene en color azul. Eso quiere decir que no tiene oxígeno. Y del lado izquierdo, que es el lado más importante de nuestro corazón, es el que maneja toda la sangre que tiene oxígeno, la que manda todo el oxígeno a los órganos vitales como el cerebro, el corazón, los riñones, los órganos importantes y al final todos los órganos, pero su meta del corazón es mandar la mayor concentración de oxígeno a esos órganos. Ajá, entonces aquí podemos ver en este corazón normal la vena cava inferior, la vena cava superior, que es la que recoge, por así decirlo, la sangre que viene de la parte inferior del cuerpo, la vena cava superior de la sangre de la parte superior del cuerpo. Esto lo va a mandar a la aurícula derecha, llega al ventrículo derecho, esto pasa a la arteria pulmonar, llegando así esta sangre a los pulmones. Ahí en los pulmones es cuando, digamos que se lava esa sangre, se llena de oxígeno
y ya llena de oxígeno va a regresar por las venas pulmonares que se encuentran en la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda va a pasar al ventrículo izquierdo y ya del ventrículo izquierdo va a salir hacia la aorta. Los primeros vasos donde va a salir esa sangre que tiene la mayor concentración de oxígeno va a ser hacia el cerebro, hacia la cabeza, después va a descender por la aorta hacia los demás órganos del cuerpo. Pero es importante conocer lo normal y cómo es un corazón normal. No podemos hablar de cardiopatías congénitas en la etapa neonatal si no hablamos de embriología. Es muy importante. Bueno, el desarrollo del sistema cardiovascular en el humano comienza desde la edad muy temprana, desde la tercera semana del desarrollo intrauterino, y es el primer órgano en que va a alcanzar la madurez funcional. Esto es porque cuando digamos que el cigoto es una célula, pues se puede nutrir por vasos capilares de la placenta, pero va a llegar un momento en que empieza a crecer ese embrión y ese feto y empieza a formar los otros órganos que va a necesitar que esa sangre sea impulsada por un mecanismo de bomba, y es cuando se empieza a formar el corazón primitivo en la tercera semana del desarrollo intrauterino. En el día 19 de vida se va a formar de las células del mesénquima alrededor de la placenta, va a empezarse a formar como una placa donde va a empezar a formar los primeros vasos sanguíneos. Aquí hay una imagen que al final cuando lo leemos en los libros parece muy complejo, pero en realidad no, se van a formar dos tubos que se conectan con unos puentecitos y este vestigio va a formar el corazón, que esto es en el día 21, la formación del tubo cardíaco primitivo. Aquí, como podemos ver, este es el tubo cardíaco que empieza a ver algunas divisiones. Cada una de estas divisiones del tubo cardíaco van a ir formando en el corazón maduro una parte del corazón. Ajá, aquí pueden ver cómo a partir del día 21 es un tubo que se divide. Lo de arriba son los bulbos arteriales que van a formar pues al final la aorta, la arteria pulmonar, los troncoconos que van a formar la salida del corazón hacia esas arterias que son tan importantes, el color verde los ventrículos, el color azul las aurículas y lo que serían las venas cavas. Todo esto va a ser unos giros conforme se va acomodando el embrión para formar al final el primer corazón primitivo. Este corazón empieza a latir y es lo que empieza a impulsar la sangre para que se empiecen a formar otros órganos. Miren, aquí está el corazón primitivo y cómo va a quedar. Ya ven cómo aquí hay algunos giros en las salidas. Aquí ya, aunque es un corazón primitivo, ya tiene más forma de cómo va a ser el corazón maduro. Otra parte importante es el esbozo de los ventrículos y de las aurículas, la formación de los tabiques que van a separar ese corazón izquierdo y ese corazón derecho. También empieza a partir de la semana 27 y va a terminar hasta la 37. Aquí hablamos de un septum primum, un septum secundum. Estos se van a ir uniendo poco a poco para separar las aurículas derecha de la aurícula izquierda, y vean ustedes cómo empieza la formación o los esbozos de las venas cavas. Igual del lado izquierdo empiezan los esbozos de las venas pulmonares. Todo esto empieza a introducirse en ese corazón a través del mesénquima. ¿Se acuerdan que atrás había un mesénquima? Bueno, esas células empiezan a abrirse camino para conectarse con ese esbozo de corazón. Dentro de esto hay otra parte importante que es lo que va a formar los vasos sanguíneos, que son los arcos aórticos. Son una serie de arterias comunicadas entre sí y cada arco aórtico va a dar una porción de lo que va a ser la aorta madura, las ramas pulmonares. Aquí podemos ver cómo los colores
nos van indicando qué es lo que va formando. Aquí lo más importante, bueno, el seno aórtico forma la aorta ascendente. Miren, el conducto arterioso se forma del sexto arco aórtico. Es muy importante aprenderse este arco aórtico. El sexto forma el conducto arterioso. El quinto arco involuciona y la aorta dorsal forma la aorta descendente. Esto es entre la cuarta y quinta semana de desarrollo. Bueno, eso es la formación del corazón. Ahora, la fisiología, cómo la circulación fetal va a mantener vivo a ese embrión, porque mientras esté en el vientre materno están colapsados los pulmones. El bebé no respira, está dentro del saco amniótico. Entonces, está conectado a través de la arteria, de las arterias umbilicales y de la vena umbilical. Aquí la vena umbilical solamente es una y las arterias umbilicales son dos. La vena umbilical va a funcionar como una arteria, va a ser la que lleve el oxígeno que viene de la placenta y es lo que va a subir a través del cuerpo del feto por el ducto venoso, llega, miren, vean ustedes, aquí entra por la vena cava inferior, de aquí se va a alimentar a la aorta, porque aquí hay una comunicación que es el foramen oval. Esto es muy importante que haya para que esta sangre oxigenada entre directamente a lo que es la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y mande esa sangre llena de oxígeno hacia la aorta y hacia el cerebro. Ajá. Una vez que ya pasó el cerebro, digamos que vendría como una sangre con un poquito menos de oxígeno entrando por la vena cava superior, ya se va hacia el ventrículo derecho, sale a la arteria pulmonar, pero como los pulmones están cerrados, colapsados, porque el bebé no respira, tiene que pasar por el conducto arterioso hacia lo que queda de la aorta dorsal, hacia abajo, hacia las piernitas, y va a salir por las arterias umbilicales otra vez a la placenta, donde se va a limpiar esa sangre, se va a oxigenar y va a regresar por la vena umbilical y se vuelve a repetir el ciclo. Es muy importante tomar en cuenta, o hago mucha alusión de la circulación fetal, que hay estas comunicaciones, el foramen oval, que permite que haya esa mezcla de sangre oxigenada y el conducto arterioso. Ahora, las cardiopatías congénitas siempre las vamos a clasificar en dos tipos. En las cardiopatías congénitas acianóticas y las cianóticas. ¿Qué significa esto? Las acianóticas son cardiopatías que no ponen morado al paciente. Esta puede ser con un flujo pulmonar normal o un flujo pulmonar aumentado. Esto es por los cortocircuitos o a veces las malformaciones que hay dentro del corazón, pero no causa que el bebé se ponga morado. Y las cianóticas, el bebé se pone morado, que puede ser también de flujo pulmonar aumentado o de flujo pulmonar disminuido. Las de flujo pulmonar disminuido pues son pacientes críticamente enfermos que no tienen saturaciones por arriba de 80% y hacen las conocidas crisis de hipoxia. Las cardiopatías que tienen flujo pulmonar aumentado, nos va a caer ese bebé fácilmente en insuficiencia cardíaca. Esto es como una clasificación. Ahorita vamos a ir viendo cada una de las cardiopatías. Aquí hay la misma clasificación, pero bueno, aquí ya viene el tipo de cardiopatías que va en cada clasificación. No vamos a ver todas, nada más vamos a ver las que se presentan en la etapa neonatal. Entre la más frecuente en la etapa neonatal es la persistencia de conducto arterioso. Esta es la más importante y es la que de más alta incidencia. Es la que ahorita, como hay muchos pacientes prematuros o tienen una sobrevida mayor, el paciente prematuro, son en los que se presenta el conducto arterioso. El conducto arterioso es una estructura vascular que va a comunicar lo que es la rama. Aquí está la arteria pulmonar, la rama izquierda, está conectada
con el conducto arterioso en la aorta. Esta comunicación, mientras el bebé está dentro del saco amniótico, está perfecta porque los pulmones están colapsados. Pero si nace el bebé y esto no se cierra, cuando hace la primera respiración al nacimiento, el conducto arterioso tiene que empezar a cerrarse. Si esto queda persistente, crea una cardiopatía congénita. Generalmente vemos pacientes prematuros, pequeñitos, que tienen esta persistencia porque no tuvieron la fuerza suficiente de proporcionar oxígeno suficiente para obliterar el conducto. Aquí es un poquito de la fisiopatología, recordando nuestra imagen que teníamos de los arcos. Recordar que el conducto arterioso se forma del sexto arco aórtico y queda persistente. ¿Qué es lo que pasa para que se empiece a cerrar el conducto arterioso normalmente? Bueno, a medida que el paciente da su primera respiración, llega la presión de oxígeno aumentada al conducto y empieza a formar endotelina a través de este tubo que empieza a disminuir el flujo sanguíneo, bajan las resistencias vasculares, es decir, se abren los pulmones y entonces disminuye el flujo que va a pasar por aquí. Esto disminuyen los niveles de prostaglandina, empiezan a formarse trombos porque como no empieza a pasar ya la sangre, llega a que este conducto se oblitere. Hay dos etapas importantes en el cierre del conducto. La primera, pues es la primera respiración, entre las 24 y 72 horas. Tenemos el cierre fisiológico y el cierre anatómico, cuando ya es un ligamento, ya hay toda esa necrosis, toda esa constricción, esos trombos dentro del conducto, es a los 15 días de vida. Pero ¿qué pasa cuando el paciente pues no tuvo la fuerza de ventilar porque fue muy prematuro? O tuvo que quedarse hospitalizado con el respirador, o no salieron bien las cosas en el alumbramiento. Bueno, pues entonces queda abierto ese conducto arterioso. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, pues son bebés que les cuesta mucho trabajo alimentarse porque como hacen congestión pulmonar, porque ya dijimos que el conducto arterioso está permeable, entonces manda un chorro de sangre hacia los pulmones, entonces esos pulmones empiezan a congestionar de sangre. Entonces, este bebé empieza a tener respiraciones más frecuentes, polipneico, causa congestión pulmonar. Son bebés que les cuesta alimentarse, sudan demasiado, cuando comen se cansan mucho y entonces empiezan a tener pérdidas de peso. Esto es un círculo vicioso y empieza a tener falla cardíaca, empieza a tener el hígado grande porque pues empieza a tener falla cardíaca derecha, se empieza a congestionar, sus pulmones se empiezan a llenar de líquido y hacen neumonías de repetición. Como el conducto arterioso está robando esa sangre al gasto cardíaco, pues son pacientes que empiezan tal vez a estar con presiones bajas, hipotensos, empieza a haber insuficiencia renal porque no hay irrigación normal de la aorta hacia los riñones. Y si tocamos a esos bebés, su pecho es un pecho que tú sientes como está hiperdinámico de tanta presión y tanta congestión por el conducto. El diagnóstico se hace a través de una radiografía de tórax. Miren ustedes, este es una radiografía de tórax de un recién nacido, digamos que no tiene defecto en el corazón. Vean cómo su corazón está central, sus dos pulmones se ven de tamaño normal. Este tal vez tenga ahí un poquito de flujo pulmonar, pero miren ustedes el de conducto arterioso, se ve cómo sus costillas están totalmente horizontales, la cardiomegalia, un corazón grande, muy poquito espacio pulmonar y muy congestivo, el hígado grande. Entonces, cuando tomamos una radiografía ya vemos este tipo de imágenes, corazón grande, es un cardiópata hasta demostrar lo contrario. El estándar de oro para hacer el diagnóstico del conducto arterioso es hacer un ecocardiograma. Miren ustedes, aquí podemos ver la aorta. Aquí con colores, cómo va el flujo de la aorta. Y este que está aquí rojito es el conducto arterioso persistente.
El tratamiento, hay formas de tratamiento. Actualmente se opta de primera opción hacer un cierre farmacológico con paracetamol a 15 miligramos por kilodosis cada 6 horas, intravenoso por 3 días. Después se hace otro ecocardiograma para ver que ya no haya flujo del conducto. A veces se puede repetir hasta 2 ciclos. Esto es para conductos así pequeños como este. A veces hay conductos más grandes que la aorta. A esos pacientes, evidentemente, no les funciona el cierre farmacológico. Otro tratamiento para cuando ya no funcionó el tratamiento farmacológico, existe el tratamiento a través del cateterismo. Actualmente ya hay Amplatzer, que son, digamos, un taponcito hecho de un material especial entre metal y algunas microfibras, que a través de un cateterismo, un catéter que se introduce por las piernas del paciente, llegan a la región del conducto y le pone el tapón para evitar que haya una cirugía. Actualmente estos Amplatzer ya son muy pequeñitos para pacientes prematuros. Obviamente a veces tenemos pacientes prematuros de 600 gramos, todavía no existen esos. El más chiquito que tenemos es como este de 8 milímetros, pero sí ya le puede quedar a un paciente de 3 kilos. Y los pacientes que ya está muy grande el conducto, no sirvió el tratamiento farmacológico, entonces hacemos la cirugía. La cirugía se lleva a cabo por una toracotomía izquierda por debajo de la axila. Ahí de lado vemos la aorta. Miren aquí cómo se ve. Este es el pulmón, aquí se ve la aorta, aquí está el conducto arterioso, aquí se pusieron clips de titanio, o también nosotros hacemos con ligaduras con seda para cerrar el conducto. Miren, este paciente se operó hace poquito, pesaba 1,5, no crecía, pero miren, esta es la aorta normal y vean el conducto qué grande. Este no se cerró con nada, no había ni un Amplatzer porque con la presión que tiene este conducto a veces puede desplazar los Amplatzer por cateterismo. Entonces optamos por cortarlo, cerrarlo y ya una vez quitando este conducto, el paciente se quita todos los datos de falla cardíaca. Otra cardiopatía muy importante en la etapa neonatal es la coartación de la aorta. Una coartación de la aorta es una estrechez de la aorta torácica distal a la subclavia izquierda. Miren, aquí vemos cómo va la aorta normal y aquí hay una estrechez. Esta estrechez es lo que hace que el paciente caiga en falla cardíaca y los neonatos se pongan críticos. Su incidencia es más frecuente en el sexo masculino cuando es solamente la coartación de la aorta. Aquí este tipo de cardiopatías empiezan a asociarse con otras malformaciones como el síndrome de Turner, que es un síndrome que se presenta en femeninos y que se asocia mucho a la coartación de la aorta hasta en un 15%. Tienen cuello alado, el cromosoma es un X, en lugar de tener XX solamente tiene una X, y también es frecuente en pacientes con síndrome de Down, hasta a veces un 30%. Ocurre en el 0.6 por cada 1000 nacidos vivos. Las teorías de por qué se forma la coartación de la aorta. Bueno, la primera teoría es que cuando se cierra el conducto arterioso, por lo que ya vimos que aumenta el oxígeno y que empieza a formarse fibrosis dentro del conducto arterioso, pues se piensa que ese tejido se mete un poco a la aorta y entonces hace que se estreche. Esa es una teoría. La segunda teoría es que a lo mejor dentro del corazón hay cortocircuitos muy grandes, como el foramen oval que vimos, que esté muy grande y entonces llegó poquito flujo aquí y eso redujo el flujo que pasaba por aquí, entonces se hizo pequeño, o porque la subclavia izquierda, cuando los vasos se van formando, que no migró de forma normal y causó esta obstrucción. La verdad es que de todas estas teorías, la más convincente cuando nosotros operamos las coartaciones
es que hay tejido de conducto arterioso aquí adentro. Mira, vean ustedes cómo va la aorta, cómo se estrecha. Aquí pues el flujo hacia el cerebro pues va a estar bien, pero si no tuviéramos el conducto abierto, ya no pasaría sangre hacia la parte baja del cuerpo y entonces empezaría a tener una falla cardíaca importante, un paciente muy crítico. Aquí a estos pacientes los salva el conducto arterioso porque mientras esté grande y abierto, este conducto arterioso va a nutrir la parte baja del cuerpo. La clasificación de las coartaciones va a ser la posición de donde esté la estrechez. Puede ser antes del conducto, que le llamamos preductal, al mismo lado del conducto, que es ductal, o después del conducto arterioso, postductal. Esto nos ayuda mucho en cirugía para planear cómo vamos a hacer la plastía aórtica. Las manifestaciones clínicas, como les digo, va a depender mucho de si ese conducto arterioso está abierto o está cerrado. Generalmente los síntomas se van a presentar en la segunda semana de vida, porque en la segunda semana de vida es cuando ocurre el cierre anatómico del conducto arterioso. El diagnóstico clínico es que si tú palpas los pulsos de los brazos y haces una comparación con los pulsos que hay en las piernas, va a haber una diferencia. Va a estar más fuerte los pulsos en la parte superior del cuerpo que en la parte inferior. Si tomáramos la presión con el manguito, va a haber una diferencia para decir que es una coartación de aorta de 20 milímetros de mercurio. O sea, a lo mejor acá arriba tiene 110 de sistólica, pero acá abajo tiene 50, pues hay una diferencia muy grande. Entonces ese paciente está coartado hasta demostrar lo contrario. Si el conducto arterioso se cierra, el paciente va a caer prácticamente en choque cardiogénico, va a haber falla cardíaca, falla renal, puede ser que no llegue lo que es flujo a los intestinos y causar una enterocolitis necrosante. Siempre hay que tomar una radiografía de tórax, vamos a encontrar el signo del 3. Esto es, aquí está la coartación, se ve excavado, ¿no? Entonces es como si se formara un 3. Aquí está, el signo del 3. Y en el electrocardiograma vamos a encontrar a estos pacientes críticamente enfermos y muy taquicárdicos en la etapa neonatal. Si de por sí la frecuencia cardíaca en los neonatos va de 120 a 145 latidos por minuto, son pacientes que a veces los encontramos en 180, 160, 200 latidos por minuto. Esto es porque el corazón busca taquicardizarse y pasar esa obstrucción. El estándar de oro siempre va a ser el ecocardiograma. Aquí en el ecocardiograma se va a ver el arco aórtico, miren, vean ustedes cómo se ve aquí la aorta y vean aquí la obstrucción. Aquí ya hay un dibujo para que se vean dónde está la obstrucción. Se ve cómo pasa poquito flujo, el paciente está coartado. Aquí hay otro ejemplo, cómo se ve el arco aórtico y la disminución de calibre de la aorta y cómo el flujo empieza a hacerse pequeño. Estos pacientes, si ven, no tienen conducto arterioso abierto, aquí se debería de ver. Otra forma de hacer el diagnóstico es la angiotomografía. Hay pacientes que haces el ecocardiograma y a veces no queda muy clara la anatomía de la aorta porque a veces hay muchos flujos o tienen alguna otra enfermedad del corazón agregada y no alcanzas a ver. Entonces tomamos una tomografía. Miren ustedes cómo se ve el arco, cómo se ve la obstrucción. Aquí hay otra. Aquí vamos a ver la anatomía. Este arco aórtico, por ejemplo, está grande en la obstrucción, solamente es la parte de la obstrucción. Pero miren ustedes aquí como el arco aórtico se ve también chiquito. Eso nos sirve para planear la cirugía o el tratamiento. Hay dos formas de tratamiento. Uno es el cateterismo cardíaco, donde generalmente no lo hacemos en neonatos, pero si el paciente está muy críticamente enfermo, se introduce un catéter por la aorta. Cuando llega la obstrucción, se infla un globo para ir dilatando. Vean ustedes cómo estaba aquí puntiforme, infló el globo y cómo lo abrió un poquito. Esto se realiza en varias ocasiones. Puede ser a los 3 meses de inflar un globo, se infla uno más grande hasta que vas dilatando la aorta y finalmente tú le puedes poner un stent
por cateterismo, donde ya, miren, esta red va a mantener abierta, ya no va a ser la muesca con el stent, ya va a estar parejo, pero esto se logra con varias dilataciones hasta que ya quepa un stent. En la etapa neonatal, si el paciente está muy críticamente enfermo y tenemos el cateterismo cardíaco, se puede hacer una angioplastia con balón como esta. Generalmente, todos o la mayoría de los pacientes coartados en la etapa neonatal los llevamos a cirugía. Son pacientes críticamente enfermos que necesitan ventilación mecánica asistida, que necesitan aminas por la falla cardíaca, entonces mejor los llevamos a cirugía. El abordaje es igual por toracotomía izquierda. Vean ustedes, aquí pinzamos lo que son los arcos aórticos, cortamos la porción coartada, miren, esta es la porción coartada, y ya unimos la aorta sana con la aorta sana torácica y queda así amplio, ya no está coartado. Aquí podemos ver en cirugía, en la imagen de la cirugía, miren ustedes cómo la coartación apenas le pasaba 1 milímetro de sangre, ¿verdad? Entonces son pacientes gravemente enfermos que urge la cirugía en la etapa neonatal. Otra cardiopatía importante en la etapa neonatal es la comunicación interventricular. La comunicación interventricular es la cardiopatía más frecuente en México en esta época. Generalmente esta cardiopatía se corrige totalmente, consiste en tener un defecto entre los ventrículos. Aquí está el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, y miren, hay un orificio que comunican los dos ventrículos. Esta anomalía, si es muy grande en la etapa neonatal, aquí se ve chiquita, pero a veces abarca toda la división, el septum interventricular. Si esto está muy abierto en la etapa neonatal, el paciente cae rápidamente en falla cardíaca, congestión pulmonar y choque cardiogénico. La clasificación va a ser en donde se encuentre ese orificio. Todo el septum interventricular, la separación, hay pues varias posiciones. Puede ser en la región apical, en la región de salida de las arterias, en la región perimembranosa. Esto va a ser la posición donde se encuentran los orificios, es donde, como le vamos a llamar a la comunicación interventricular. Pero bueno, en la etapa neonatal, este defecto permite que haya una mezcla de sangre, como los ventrículos son la porción importante del corazón, lo que lleva la mayor fuerza de eyección, pues es una alteración hemodinámica causando hipertensión pulmonar rápida. Se empiezan a congestionar los pulmones, el paciente empieza a tener frecuencias respiratorias más altas, incapacidad para alimentarse, se empieza a cansar por la congestión pulmonar y empieza a comprometer el gasto sistémico. Son pacientes también que tienen hígado grande, patomegalia, datos de falla cardíaca, no pueden alimentarse, falla de peso, son pacientes que a lo mejor nació de 2 kilos y lo ves a los 15 días y ya pesa 1,5 kilos. Se ven también gravemente enfermos y con neumonías de repetición, igual precordio hiperdinámico, el soplo, se va a escuchar un soplo dependiendo el tamaño del orificio que tengamos entre los ventrículos. Si es un orificio pequeño, el soplo solamente es el ruido que hace la sangre al pasar por ese orificio. Si el orificio es pequeño, va a ser mucho más ruido. Si el orificio es muy grande, el soplo no se escucha tanto. A poca ganancia de peso, neumonías de repetición por la congestión pulmonar. Igual el diagnóstico, radiografía de tórax, vean ustedes cómo se ve la cardiomegalia y se ve este abultamiento. Esta es la posición de la arteria pulmonar, cómo está bombada porque está pasando mucha sangre hacia los pulmones. Y su electrocardiograma generalmente vemos del lado izquierdo del corazón, a partir de B5, B6, B4, empieza a haber T's picudas. Esto es hipertrofia del ventrículo derecho, es también crecimiento de las cavidades derechas y entonces de las cavidades izquierdas nos está diciendo que hay un cortocircuito importante que está haciendo que crezca el corazón.
El tratamiento en la etapa neonatal, bueno, como son pacientes muy pequeñitos, que no podemos cerrar esos defectos a veces tan grandes, porque es una buena parte del corazón donde está el orificio, una parte importante, optamos por hacer una cirugía paliativa. ¿Qué es lo que hacemos? Un cerclaje de la arteria pulmonar o bandaje de la arteria pulmonar, que consiste en poner una cinta de Gore-Tex de teflón alrededor de la arteria pulmonar para disminuir su tamaño y evitar que esa sangre que está aquí mezclándose se vaya hacia los pulmones. Ajá, disminuye el flujo pulmonar, va a bajar la congestión pulmonar, va a permitir que el paciente no caiga en falla cardíaca, que tenga un buen peso para que al final podamos cerrar en la etapa de lactante o preescolar la comunicación interventricular. Miren, aquí lo vemos en dibujo, cómo está la arteria pulmonar, le ponemos el banding. Y aquí en una cirugía, vean ustedes, igual se hace por toracotomía izquierda, vemos la arteria pulmonar y ponemos la cinta de Gore-Tex para disminuir el calibre. Otra cardiopatía importante es la tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot es la cardiopatía que pone a los bebés morados, la más importante. Tú ves un paciente cianótico y piensas inmediatamente en una tetralogía de Fallot. La tetralogía de Fallot tiene 4 componentes, como dice su nombre, tetra, de 4, se va a caracterizar por tener una comunicación interventricular, la comunicación entre los 2 ventrículos, una disminución de la salida de la arteria pulmonar, vean ustedes el flujito, aquí muy, muy chiquito el espacio, la salida. La aorta se ve en una posición, nosotros le llamamos cabalgamiento de la aorta porque está montada entre el septum interventricular, como si estuvieran los 2 ventrículos, y este ventrículo derecho va a estar muy hipertrófico. Vean el músculo más grande que el izquierdo, lo que hace que disminuya esta cavidad y entonces el paciente tenga poca entrada de sangre para que se llegue a oxigenar. Entonces, tenemos pacientes muy cianóticos. Es la principal cardiopatía causante de cianosis en la primera semana de vida y se presenta hasta en un 9% de pacientes con cianosis. ¿Por qué en la primera semana de vida? Por lo mismo, porque empieza a cerrarse el conducto arterioso. Si el conducto arterioso, que es el que lleva oxígeno, por así decirlo, empieza a cerrarse, estos pacientes no hay por dónde llevar más oxígeno y entonces empiezan a tener crisis de hipoxia o ponerse con saturaciones muy bajas, por abajo del 50%. Las manifestaciones clínicas va a ser según el grado de obstrucción de la arteria pulmonar, si el conducto sigue abierto o si el conducto se cerró. Obviamente son cardiopatías de flujo pulmonar muy bajo. La cianosis va a ser progresiva conforme el niño va creciendo, va pasando más días de vida, se van a ir poniendo más morados y se escucha un soplo por la comunicación interventricular. El diagnóstico, aquí está invertido, pero la radiografía de tórax, el signo es que vemos un corazón en sueco. Así, aquí le ponemos la imaginación del sueco, casi no se ve, pero bueno, con imaginación. Hay pacientes que están más, no encontré una que tuviera más forma de sueco, pero nos habla esta forma de hipertrofia del ventrículo derecho. Y en el ecocardiograma, un salto de las precordiales de B1 a B2, vean ustedes cómo se invierte. Eso es también en las tetralogías de Fallot. El diagnóstico, el estándar de oro, siempre va a ser el ecocardiograma. Aquí podemos ver cómo está la aorta, la comunicación interventricular, el ventrículo derecho y casi, como no tengo aquí en color, pero está cerrada la arteria pulmonar. El tratamiento en el neonato, no vamos a corregir un paciente en la etapa neonatal porque pues son pacientes muy pequeñitos o que tienen alguna otras alteraciones, entonces son cirugías y tratamientos paliativos. ¿Qué es lo que necesito para mandarle oxígeno? Pues que el conducto esté abierto.
Se puede hacer por cateterismo, se pone un stent en el conducto arterioso. Esto es un tubo que impide que se cierre ese conducto arterioso. Igual se introduce un catéter por las piernitas, llega a la porción de las ramas pulmonares y con la aorta y ponen aquí el tubito para que permanezca abierta ese conducto arterioso. Crees que el paciente no tenga tantas crisis de hipoxia y se pueda operar en la etapa de lactante. Entre los 1 año y medio o 2 años se hace la corrección de la tetralogía de Fallot. O cuando no es posible poner un stent en el conducto, hacemos una fístula sistémico-pulmonar. Esto también es por toracotomía izquierda. Lo que hacemos es colocar un tubo de teflón que va conectado de la subclavia derecha hacia la rama derecha de la pulmonar. Esto permite que pase sangre oxigenada hacia los pulmones. Este pues ya no se va a cerrar, este es un conducto sintético. Obviamente cuando el paciente empiece a aumentar de peso esto va a quedar pequeño, pero nos va a funcionar para que el bebé crezca, pueda comer, salga del hospital y entre el año y los 2 años se haga la corrección de la cardiopatía. Entre las cardiopatías ya más complejas de la etapa neonatal está la conexión anómala de las venas pulmonares. La definición es, como les platiqué en un principio, las venas pulmonares drenan a la aurícula izquierda, como normalmente ocurre. Esta es la aurícula izquierda. Son las venas que provienen del pulmón que llevan la sangre oxigenada al lado izquierdo del corazón. Esta cardiopatía consiste en que estas venas no drenan del lado izquierdo. Pueden drenar del lado derecho, pueden drenar debajo del corazón o no estar conectadas al corazón. Esto es, o este defecto se forma en el corazón muy primitivo, en las primeras semanas de la concepción, digamos, cuando todavía las células están en el mesénquima, esas conexiones se hacen anormales o no se conectan al corazón. Según donde se conecten estas venas, es como se clasifica la enfermedad. Puede ser supracardíaca cuando la conexión está arriba del corazón, intracardíaca cuando está del lado derecho del corazón o infracardíaca cuando estas venas están conectadas por debajo. La conexión anómala supracardíaca son estas venas, vean ustedes cómo están aquí sueltas, no están conectadas al corazón, pero se conectan a través de una vena anómala hacia la innominada y drenan a la vena cava superior, llegando al corazón derecho, que no está oxigenado, y pues se va a ir hacia los pulmones también. Para que este paciente sobreviva, porque pues no está llevando oxígeno hacia la cavidad izquierda, que es donde necesitamos el oxígeno, para que viva tiene que tener una comunicación interauricular abierta para que haya mezcla de ese oxígeno, el foramen oval como lo vimos en la circulación fetal. Puede estar conectada a la vena innominada, puede estar conectada directamente a la cava superior y a veces hay una cava superior izquierda, igual un vestigio de embriológico, que totalmente es anómalo, ¿verdad? La conexión venosa intracardíaca, estas venas están conectadas en la aurícula derecha en lugar de estar conectadas a la aurícula izquierda o al seno coronario que también está en la aurícula derecha. Esto causa que la sangre oxigenada llegue al lado derecho. El paciente vive porque tiene una comunicación interauricular. Entonces, si esta comunicación se cierra, el paciente automáticamente hace choque cardiogénico y muere. Y en los neonatos la más frecuente son las conexiones anómalas infracardíacas, que están por debajo del corazón. Estas venas están sueltas y están conectadas a través de una vena que está conectada a la cava inferior o a veces a algunas venas suprahepáticas. Las manifestaciones clínicas pues son pacientes gravemente enfermos, taquicárdicos, taquipnéicos, con falla cardíaca, críticos, cianóticos, con flujo pulmonar aumentado, que necesitan intervención muy pronto en la etapa neonatal. Son pacientes que se ponen muy mal,
si esa comunicación interauricular se cierra o está muy pequeñita. Ajá. La radiografía de tórax, decimos que es una radiografía de tórax con cardiomegalia y en muñeco de nieve, es la de conexión anómala. Miren, vean, aquí ponemos un dibujito y vean, vamos a encontrar lo que sería el colector y cómo está el corazón, todo congestivo. El ecocardiograma es el estándar de oro. Vemos cómo están aquí desconectadas las venas, la vena cava superior, la aorta y la arteria pulmonar. El tratamiento únicamente es quirúrgico. Si el paciente llega muy mal, porque a veces son pacientes que caen en paro en casa y llegan a urgencias críticamente enfermos, a veces por cateterismo se abre esa comunicación interauricular, se hace más grande. Digamos que una comunicación interauricular menor de 5 milímetros en estos pacientes los va a poner muy mal. Entonces, si el paciente llega tan mal, preferimos hacer un cateterismo para abrir ese foramen oval y favorecer la mezcla. Pero si tenemos todo para cirugía, preferimos meterlos a operar. Es una de las pocas urgencias cardiovasculares. Lo que tenemos que hacer, esta es una cirugía de corazón abierto, no como las otras cardiopatías en los neonatos. Para poder hacer esta cirugía tenemos que corregirla. Generalmente lo que hacemos es conectar esas venas que están sueltas, conectarlas directamente a la aurícula izquierda. ¿Cómo podemos hacer esto? A través de la bomba de circulación extracorpórea, que es una máquina que va a ser el mecanismo del corazón para que podamos parar este corazón mientras la máquina hace ese trabajo, bajar de temperatura para preservar el buen estado neurológico, podamos abrir el corazón y conectar esas venas del lado izquierdo. Actualmente tienen una sobrevida muy buena los pacientes con conexiones. Tenemos una supervivencia hasta del 95%. Ya son muy poquitos los pacientes que fallecen operados de una conexión anómala de venas pulmonares. Tiene muy buena sobrevida. En neonatos la más frecuente es la infracardíaca, es la que los pone más mal. Y los que se tienen que operar más rápido. A veces esta cardiopatía queda inadvertida y llegan de lactantes, pero más allá del año de edad llegan muy poquitos, a menos de que tengan una comunicación interauricular muy grande. Otra cardiopatía importante y de las complejas en la etapa neonatal es la transposición de grandes arterias. Aquí las arterias, la arteria aorta que debería de nacer del lado izquierdo, respecto a la pulmonar, sale del lado derecho. Entonces, esto es incompatible con la vida. Tiene que tener una CIA, tiene que tener conducto arterioso. Lo llevamos nosotros a cirugía en la etapa neonatal. También son pacientes que se ponen y se chocan muy rápido en la etapa de los 20 días. Lo que hacemos es que cortamos estas arterias, las cambiamos a su lugar, las coronarias también las cambiamos a lo que va a ser la nueva aorta. Estas cirugías ya son de corazón abierto con bomba de circulación extracorpórea. Tenemos también pacientes, estos pacientes tienen también sobrevida buena en la etapa neonatal, hasta el 80% viven y llegan a la edad adulta. El paciente más gravemente enfermo en los neonatos es algo que se llama síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico, donde miren, vean ustedes cómo prácticamente es una atresia aórtica, una atresia del ventrículo, una hipoplasia importante del ventrículo izquierdo. Esto es incompatible con la vida. Actualmente lo que se hace, se reconstruye toda esta aorta con parches de pericardio, pero todavía sigue siendo una mortalidad muy alta en México, prácticamente del 98.5%. Otra cardiopatía es la interrupción de arco aórtico, que es como una coartación, nada más que se interrumpe la aorta descendente. Aquí igual cortamos y lo unimos, es como una coartación, pero se tiene que hacer con bomba de circulación extracorpórea.
Estas enfermedades, estas cardiopatías a veces pasan inadvertidas porque si el paciente que pues, se queda persistente de un conducto arterioso, una comunicación interauricular, a veces los familiares no se dan cuenta. Por eso se ha hecho o se inventó el tamiz cardiológico, que es como una oximetría, se hace en las primeras 24 o 48 horas de vida. Es muy confiable, se toma, es como un oxímetro en la mano derecha en el piecito, con una máquina muy sensible que quedan los neonatos con el movimiento, con la baja perfusión, y si hay una discrepancia entre mano y pie, ya es, pues ya nos puede decir que existe una cardiopatía y que hay que estudiar a ese paciente. Y el ecocardiograma fetal. Actualmente, pues los ultrasonidos, el cardiólogo pediatra se ha entrenado a hacer un ultrasonido directamente del corazón del feto, aún dentro del vientre materno. Aquí se ven algunas estructuras. Si el paciente viene con una cardiopatía congénita compleja, se les dice a los papás que tiene que nacer en un hospital de tercer nivel para que sea intervenido en breve o se estudie. Las conclusiones, bueno, las cardiopatías congénitas aparecen 8 en cada 1000 nacidos, son la primera causa de la muerte neonatal. Es importante detectar en cualquier sospecha para mejorar el pronóstico y bajar la mortalidad en la etapa neonatal. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias a usted, doctora. Nos tiene por acá bien impactados con la información que nos comparte. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. La verdad es que estas experiencias que usted nos manifiesta son impactantes, diría mi compañero. Felicitaciones, doctora Silva Figueroa. Excelente presentación. Muchas gracias. Acá tenemos, a ver, Enriqueta Macías nos dice, más que pregunta es felicitar a la doctora Mitzi, un gusto ver cómo ha evolucionado. La conocí de residente y ahora toda una excelente cirujana cardiovascular. Saludos, doctora Enriqueta. Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? La doctora María, excelente presentación, enhorabuena, muchísimas felicidades, bendiciones. ¿Dónde puedo contactar? Lilia Delgado, ¿hay algún teratógeno o agente externo que esté asociado comúnmente a esta lesión? ¿Es cardiogénica? Pues mira, actualmente es multifactorial toda la cardiopatía congénita. No hay algo que podamos decir, esto lo causó. Está más bien asociado o lo que estamos viendo es a los embarazos adolescentes. Ha aumentado muchísimo la cardiopatía congénita, la desnutrición, son como cosas multifactoriales y algunos pacientes dentro de sus familiares tienen tíos o a veces muertes neonatales por cardiopatías congénitas. Pero un teratógeno así que digamos, o que ya se haya reconocido como tal, no. Teresa, quiero felicitar a la doctora por tan excelente ponencia y agradecida por compartir sus conocimientos. Deja su número. La doctora Teresa es de Cuautla. Gutiérrez le deja muchas felicitaciones. Nolvia dice, ¿cuál es la cardiopatía más frecuente en los recién nacidos? Pretérmino, perdón, y un consejo para todos esos padres en sus cuidados posteriores. Sí, la más frecuente aquí en México y sobre todo en lugares altos como la Ciudad de México, el conducto arterioso sigue siendo la cardiopatía más frecuente. Eh, eh, Aunque ya se están presentando, por ejemplo, la comunicación interventricular, pero en pacientes prematuros aún sigue siendo el conducto arterioso. Los cuidados en los pacientes tal vez que operamos neonatales, bueno, son pacientes que los tenemos en seguimientos estrechos durante los primeros 3 meses o el primer mes después de operados, los vemos cada 15 días
o cada semana, dependiendo cómo tuvieron su evolución dentro del hospital. Después alargamos cada mes y durante el primer año los estamos viendo muy seguido, cada 3 meses, después cada 6 meses. La verdad es que los seguimos viendo hasta los 18 años. A partir de los 5 años, cada año. Tenemos ya ahorita pacientitos, bueno, afortunadamente, pues yo ya tengo ahorita 11 años de egresada, entonces ya tengo pacientes que operé cuando eran neonatos y ahorita ya tienen 10 años, 9 años. Y todavía esos pacientes, cada año los vemos. Súper, súper bien, doctora. Abdiel, felicidades a la ponente. La conferencia fue grabada. ¿Dónde podemos cargarla? Bueno, sí, está grabada. Armando dice, doctora, ¿hay posibilidad de que nos pudiera compartir su presentación en su defecto? ¿Alguna conferencia consultada con fines de académicos? Excelente ponencia, claro que sí. Lilia Delgado, otra pregunta, ¿cuáles son las indicaciones del tamiz cardiológico neonatal y en qué consiste? Muchas gracias por su atención y felicitaciones por tan excelente ponencia. Muchas gracias. En todos los pacientes, hay que realizarlo en todos los pacientes. Es un oxímetro de pulso. El que es tamiz neonatal pues sí, el de la empresa trae una máquina que es ultrasensible. O sea, aunque el neonato se mueva, aunque sude, aunque coma, aunque tenga cambios de presión, el oxímetro va a ser muy sensible. Pero se puede tomar con un oxímetro de pulso. Si hay una diferencia entre los brazos y las manos, hay algo y hay que investigarlo. Pero en todos los pacientes se tiene que hacer. La verdad es que se ha visto que es muy sensible, muy específico y que ahorita está salvando muchas vidas. Genial, doctora. Joana, muchas gracias, doctora. Qué linda plática. Mi pregunta es, además de los antecedentes familiares de cardiopatía, ¿qué otra indicación se tiene para el ecocardiograma fetal? Bueno, la verdad es que debería de ser como una consulta normal en el embarazo. De hecho, en Estados Unidos es por norma que se tiene que realizar un ecocardiograma fetal. Fíjese, en Estados Unidos, incluso si la mamá no va a esa cita de ecocardiograma, puede ser hasta acusada por maltrato infantil. Eso es en el primer mundo, ¿verdad? Aquí con nosotros, pues, es muy recomendable. Si ya hubo abortos espontáneos antes de ese bebé, es muy recomendable hacer este tipo de ecocardiogramas. Si hay antecedentes en la familia de cardiopatías, hay que hacerlo. Si a lo mejor es el segundo bebé, si el primer bebé tiene alguna malformación congénita, sea síndrome de Down, algún síndrome, creo que es muy recomendable hacerla también. O si cursaron con infecciones, porque a veces hay rubeola o alguna infección en el embarazo importante, vale la pena también. Claro, muy bien. Nolvia nos dice, ¿hay alternativas no quirúrgicas para tórax de patología crónica congénitas, patologías crónicas congénitas en recién nacidos? Dice de antemano, gracias por la ponencia. Como profesional de la salud, seguro que nos abre más el panorama sobre este tema. Gracias y excelente ponencia. Bueno, yo creo que ahorita lo que está ayudándonos mucho para no hacer una cirugía abierta como tal son los cateterismos, ¿saben? Los cierres percutáneos, el abrir las CIAs, el mantener un conducto abierto por cateterismo sin hacer una cirugía en pacientes a lo mejor muy pequeñitos, porque a veces tenemos pacientes menores de 1 kilo que no van a tolerar una cirugía de corazón abierto, por ejemplo, ¿no? Creo que ahorita es el cateterismo. Ahora, pues tendríamos que buscar un hemodinamista que tenga una experiencia muy amplia en estos pequeños. No puede ser un hemodinamista de adultos, ¿verdad? Y siempre que se hagan estos procedimientos, siempre estamos nosotros ahí con ellos, porque en cualquier caso que sangre, estos pacientes no pueden sangrar más allá de 20 mililitros, porque ya se chocan.
Entonces nosotros estamos ahí con ellos, pasa algo y ahí ya está el cardiólogo o estamos nosotros para hacer una intervención pronta. Claro que sí, muy importante. María, excelente ponencia, gracias por compartir sus conocimientos. Vanessa, excelente ponencia, excelente presentación, felicidades. Armando, excelente ponencia, doctora, felicitaciones. Conciso y entendible. Y Annalise, excelente actividad, le dice. Pues bueno, no tenemos más preguntas por acá. Todas ya las expusimos y pues no tenemos manitas levantadas. Doctora, usted, a ver, por acá creo que tengo una manita. Bueno, pues nada más, pues creo que se entendió, ¿no? Que fue un poquito, es mucho, mucho lo que tenemos de información, lo quise hacer lo más resumido e entendible, ¿verdad? Que se pueda. Bueno, pues decir que es muy importante el tamiz neonatal, a lo mejor no tienen la máquina, pero si se toma una buena oximetría, podemos, pues salvar una vida. Claro que ¿Sí? sí, yo la verdad es que escuché es que muchísimas y qué importancia que desde que el ser humano nace, pues se puedan detectar. El cuerpo es maravilloso, máquina maravillosa, pero no contaba con la astucia de nuestros doctores que se preparan día a día. La verdad es que mis respetos y mi admiración para usted, doctora. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, por confiar en este proyecto y pues me queda dejarle la invitación abierta para cuando usted pues nos pueda acompañar nuevamente y pues aquí está su público que le deja muchas felicitaciones y pues bueno, esperemos verla pronto por acá. Claro que sí. Muchas gracias a todos y bonita noche. Gracias a usted, doctora. Y pues bueno, por parte de Corporativo Cipsa Trade, les damos las gracias a todos ustedes. De verdad que para nosotros es un placer traer estos temas tan importantes. Y pues bueno, ya les estaremos comunicando del próximo webinar que tendremos. Y por el momento, pues es todo. Cuídense mucho, que tengan muy bonita noche. Hasta pronto.